Bueno, igual, con alegría, ¿verdad?, de verlos hoy y de poder compartir este ratito. La semana pasada, recordarán ustedes que hicimos como el esfuerzo de aproximarnos a qué era, ¿verdad? Y recordarán ustedes que lo que decíamos era que fundamentalmente se trataba de un juicio que se hacía sobre la realidad a la luz del Evangelio, ¿verdad? Particularmente del Evangelio, ¿qué cosa? Bueno, pues específicamente la tipología, la mirada sobre el hombre y la mujer en el Evangelio, y que era una cosa bastante interdisciplinaria, es decir, se ayudaban de otras disciplinas para comprender mejor y poder elaborar mejores juicios de la realidad, y que lógicamente de ahí se derivaba una serie de principios de acción marcados profundamente por aquel método del ver, de tocar y de actuar, ¿verdad? Eran como el resumen ejecutivo de lo que hablábamos. Ahora vamos a intentar hacer un breve recorrido histórico, ¿verdad? No le puse yo ni fotos bonitas, ni efectos especiales, ni nada, porque como me he robado la computadora por 30 veces, entonces puse a ver dónde tenía yo una presentación de esto, y no, entonces tuve que hacer una aquí, sobre la marcha. Han sido de los días intensos, entonces, por ahí me perdonan que no está lista, ¿verdad? Es importante. Vamos a un pequeño recorrido histórico de 150 años. ¿Qué les parece? O sea, que yo calculo como un el desayuno, ¿verdad? Con el desayuno y todo el trabajo. Bueno, miren, es imposible entender un texto sin el contexto, ¿verdad? Es lo que se llamaba la semiótica. La semiótica es una ciencia muy interesante porque más que estudiar los contenidos, lo que estudia son todas las circunstancias históricas, ¿verdad?, que engendran los textos. Y en este caso es muy interesante porque para entender la eclosión, el surgimiento de la doctrina social de la Iglesia, es fundamental entender qué fue lo que la motivó, qué fue lo que la causó. Porque ya habíamos dicho hace 8 días que no es que no hubiera reflexión social, ¿verdad?, de los evangelios mismos, que hay juicios sobre la realidad, pero los padres de la Iglesia hacen eso, y Pablo hace eso, y Santiago hace eso, ¿verdad? Pero hay una particularidad histórica que hace que la Iglesia empiece a crear un corpus, un cuerpo doctrinal. ¿Y esto cuándo es que pasa? Bueno, esta vaina pasa en el siglo XIX. La revolución industrial, la famosa revolución industrial, siglo XIX. Pensemos el mundo en el siglo XIX. Entre otras cosas, en el siglo XIX pasó la independencia nuestra, pasó la guerra contra los filibusteros, ¿verdad? Y a mí me hace gracia cuando yo hablo de la historia de Costa Rica, porque yo siempre le digo a la gente, hay que tener mucho cuidado, porque a veces nos da la impresión de que Costa Rica no estaba en el mundo, ¿verdad? Nos da la impresión de que 1821 era aquí. El 1821 era aquí en Inglaterra, en Estados Unidos, en todo el mundo, y que en 1856 era aquí, en el mundo entero era el mismo año. Entonces, todas las cosas que cruzan el mundo nos cruzan a nosotros también, ¿verdad? Finalmente nosotros nos damos de balazos contra Boque, es fundamentalmente porque en Estados Unidos estaban pasando cosas, ¿verdad? Bueno, pues, ¿qué pasa en el siglo XIX en el mundo? Bueno, indudablemente hay que ponerse a pensar en lo que pasaba en Inglaterra de ese momento, cuando surge toda la capacidad de agregarle a la fuerza de producción un motor. Eso es poderosísimo. Esto del motor, creo yo, es exactamente igual que lo que va a pasar cuando en los 150 años se hable de cuando empezó Internet. El mundo cambió completamente. Bueno, pues en el siglo XIX lo que pasó fue que a la fuerza de producción se le agregó la fuerza de la máquina. Entonces se pudo multiplicar infinitamente las fuerzas humanas. Y por supuesto, como era tan intensa
intensivo el uso de la mano de obra, entonces fue cuando empezó a considerarse que los hijos eran una riqueza también productiva. De ahí viene la palabra proletariado, ¿verdad? El proletariado de la prole. Los hijos como una fuente de riqueza, porque entre más hijos tenía usted, más trabajadores y en consecuencia más ingresos y atención, la parte ingrata es más repuesto. Las tasas de mortalidad, ¿saben?, eran altísimas. En consecuencia podía yo sustituir los que se me morían con alguna relativa facilidad. En Inglaterra, uno se pregunta, bueno, ¿qué pasó que en Inglaterra se produce lo que se llama el liberalismo manchesteriano? Esta es una cosa curiosa. ¿Por qué es que en Inglaterra el capitalismo nace con una fuerza extraordinaria, incluso con una crueldad extraordinaria? Bueno, porque Inglaterra era la patria de unos filósofos tremendamente importantes, Locke, Bentham, se llamaban utilitaristas. Decían, era lo que importa es potenciar la satisfacción. Entonces, toda esta afirmación del individuo, pegándosele la lógica calvinista y protestante del individualismo que decía, si a mí me va bien es porque Dios me bendice y pone, que esa es la esencia de la teología esa de la prosperidad, de la que hablan tanto los protestantes ahora. Con esas tres palabritas: bendecido, prosperado y victorioso. No había entendido nada de los pobres. Y no hay entendido nada de los pobres, ¿por qué? Porque cualquiera que se lea Job se da cuenta que la cosa no funciona así. Que puede ser buenísimo que te vaya quebrado. Que gracias a Dios, Dios es Dios y no funciona así. Esto no creo que sea muy útil, pero se lo paso. Entonces se dan cuenta, les pinto el escenario. El escenario es una Inglaterra dominada por el individualismo filosófico y económico. El pensamiento de la sociedad pensaba en términos individualistas, más la teología protestante de todas estas cosas propias del luteranismo, del calvinismo y del anglicanismo. Entonces, claro, tenés un humus cultural, ¿verdad? Si la gente piensa así, que hay que maximizar todo. Entonces, el empresario dice, no, si yo produzco mucho y yo genero, entonces Dios está vendiendo, lo que tengo que hacer es seguir remangando. Entonces, a esta gana de prosperar así mucho, se le pega un motor y ahora me hace producir mucho. Entonces empiezan a subirse grandes fábricas. Entonces grandes chimeneas, ¿se acuerdan la historia? De que los chiquitos quitaban el hijo y se morían de tuberculosis, de 10 años. Y porque solo los chiquitos eran los que podían desollinar las chimeneas, porque solo ellos cabían. Entonces piensen en sus sobrinos, sus nietos, sus hijos, con 10 añitos, colgando con cables, quitándole los ligas a las chimeneas, hasta que sus pulmones estallan de la capa de hollín que los cubre. Bueno, eso está pasando en Inglaterra y esto empezó a pasar también en Europa. Entonces surgió el movimiento de los católicos sociales en Alemania con el obispo von Goethe de Múnich, la Baviera católica al sur de Alemania. Entonces ellos empezaron a decir, no, pues que no está bien, no está bien lo que está pasando. Algo pasa aquí, no funciona. Entonces empezaron un importante movimiento para ver de qué forma se podían pasar una serie de medidas de protección a los trabajadores. Bismarck, que era el canciller, dijo, pero ¿cómo va a ser que los católicos me ganen estas leyes sociales? No, se va a ocurrir. Entonces se aprobó lo que es en la historia las primeras leyes de protección de los trabajadores. Ahí
ahí nacieron las primeras leyes sociales, la República Bismarck, en Alemania. Pronto la noticia cruzó el Atlántico y en Baltimore el obispo Giddens también sacó unas leyes y empezó a hacer todo un movimiento social. Pero noten que lo que estoy diciendo está antes que Marx, porque los Marx va a venir después. Los primeros que empiezan con la preocupación por garantizar y defender los derechos de los trabajadores son los católicos alemanes, los católicos sociales en Alemania, como se llama, el obispo Emanuel Bonke, los primeros. Ya después empiezan a cubrir las leyes sociales en el mundo entero, y después llegará Marx con la Internacional Socialista y con su amigo Engels sacarán su famoso libro, El Manifiesto Comunista, que termina justamente con la famosísima frase: proletarios de todo el mundo unidos. ¿Se cuenta? Proletarios, trabajadores llenos de hijos, únanse para defender estas cosas. Europa es un continente en cambio. Es un continente en cambio. Del antiguo régimen de las monarquías se empiezan a surgir repúblicas. Empieza a haber crisis de la Revolución Francesa, ¿verdad? Que está terminando la Revolución Francesa, está en la época de Napoleón, el absolutismo ya no de los monárquicos, sino de Napoleón. Hay un sistema de partidos ya en Inglaterra con laboristas y conservadores. En Alemania hay una república, ya no es el imperio austrohúngaro. En Italia empieza Garibaldi a luchar por una república. Es decir, el mundo está cambiando de una manera vertiginosa. Vertiginosa. El imperio británico es en este momento la potencia más grande del mundo, y los Estados Unidos se están empezando a ver como una importantísima potencia industrial. Los países de América están independizados ya todos de la corona española, que está cada vez más en crisis. Bueno, el mundo es otro. Y en este escenario de tantos cambios y de tanta lucha social es cuando llega al papado, después del larguísimo pontificado de Pío IX, que gobernará la Iglesia 82 años, pontificado más largo de la historia. Llega León XIII, ese viejito flaquititico, que parece que se iba a quedar, era como un espíritu de León XIII. Entonces el Papa León XIII decide hacer un librito, una encíclica, una carta. La primera que se considera de contenido social exclusivo. Y como bien decíamos antes, recuerden que el nombre viene de las dos primeras palabras. Puede poner rerum novarum. Res en latín no es vaca, es cosas. La rerum novarum es de las cosas nuevas. ¿Se dan cuenta qué interesante es el nombre? Porque el Papa justamente empieza sobre las cosas nuevas que están pasando. La socialdemocracia es posterior porque la socialdemocracia nace de la Internacional Socialista, pero como de la tercera o cuarta, que son los grandes encuentros que hacen los socialistas. Entonces se hace una reunión en Alemania y ahí es donde aparece la famosa Rosa de Luxemburgo, y entonces de ahí es el símbolo de la Internacional Socialista, cuando Rosa se desprende de la Internacional Socialista y se genera un movimiento un poquitico más, ¿cómo decirlo?, de reforma, como un vientecito, digamos, más fresco ante el radicalismo marxista. Ahí nace. ¿Cuál es el 15 de mayo de 1891? O sea, tiene su tiempito. El 15 de mayo de 1891, el Papa escribe este librito en el que trata esos temas específicos. Primero, plantea el problema obrero, que es lo que está pasando en el mundo. Está surgiendo una clase, y ya con conciencia de clase, porque antes solo era mano de obra, pero ahora empieza a subir un grupo social con conciencia de clase. Nosotros somos la clase obrera, eso no se hablaba. Es algo nuevo, es algo distinto. Enfoca la solución socialista. Entonces revisa todos los postulados que está planteando la Internacional Socialista. Y dice, aquí hay un problema de fondo, y el problema de fondo es que, si bien es cierto, tenemos un Estado clasista dominado por grupos muy poderosos,
lo que estamos planteando como respuesta es inaceptable. ¿Qué? La violencia como motor de cambio social. Eso es lo que llaman el marxismo, que es lo básico del mecanismo social del marxismo. Ustedes saben, hablábamos hace unos días, ¿verdad? Los que habíamos vivido la guerra fría, los que ya no. Pero el motor de cambio del comunismo es la violencia. Primero la concientización y después la violencia. Esto ha sido así siempre. En mucha clase como mecanismo de cambio social no hay otro. No son reformistas como Costa Rica, que hace una reforma importante o ha hecho reforma siempre por la vía institucional, no por su quiebre. Los originarios es un Estado reformista. En el caso del marxismo, el cambio social fue por la violencia. La constante. Ya esto, entonces, León XIII lo ve y digo, no, este no es el camino. Pero sin embargo, tenemos que decir y afirmar que es muy importante que los trabajadores tengan derecho a sus casas. Una manera de responder ante las injusticias del Estado vigente. Entonces, es la primera vez que los papas empiezan a ocuparse de los temas y de la discusión. Hubo países en los que se les prohibió la entrada del documento, que empezaron a hacer, aquí se está moviendo algo, como es esto, cuando están hablando de eso. Hay que decir que en Costa Rica, Bernardo Constantino, su hijo, ya había hablado bastantes años antes sobre el salario justo. Interesante. Y eso le costó además muchas cosas la discusión de parte de Próspero Fernández, uno de los grandes liberales que gobiernan Costa Rica. Costa Rica ha tenido liberales muy buenos y liberales muy malos. Liberales como ideología, no como costumbres, ¿verdad? Don Tomás Guardia, después Bernardo Soto, después Próspero Fernández, y así como el de Tomás Guardia es un punto muy alto de Costa Rica. Bernardo Soto bueno, papá de Isaac, y después Próspero Fernández lo va a llamar. Era más o menos el asunto. Después subirá otra vez, pasando el siglo, ¿verdad? Ricardo Jiménez, que es un sol de sabiduría, era un hombre open mind. Y Don Cleto, honrado que era, pero más. Eso es otro curso, y era como vosotros. Eso es otro principio que hacemos después. Bueno, a los 40 años, les voy a contar que nos explicamos 40 años. ¿Qué pasó en el mundo? Como dice en español, un mogollón de cosas pasó. Pasaron muchas cosas. ¿Qué pasó en el mundo? Bueno, entre otras cosas, fíjense que está la Revolución Rusa. Había caído el zar. Estaban gobernando los bolcheviques. Piensen también que ya había pasado la Primera Guerra Mundial. Piensen que había pasado, no había pasado, pero estaban empezando a gestar lo que iba a ser la gran carnicería española, ¿verdad? Cuyos cuadritos que están aquí alrededor nos recuerdan lo que fue esa gran carnicería con los carniceros de Balbar, ¿verdad? Es decir, y había una inquietud cultural gigantesca, donde había pasado el quiebre de Wall Street. Año 29. Culturalmente, ¿qué había? Una renovación en las artes completamente. Se había abandonado ya el realismo y empezaba a ver el surrealismo. Entonces está ya Picasso por ahí, está Dalí por allá, en América está Diego Rivera, Frida Kahlo, en Costa Rica anda Max Jiménez por ahí, anda Carlos Lira, es decir, hay una inquietud cultural enorme, ¿verdad? Grandísimo. Entonces el Papa, aprovechándose que se habían cumplido 40 años de la Revolución Anual, entonces saca una encíclica con el originalísimo nombre de 40 años. Así le puso el 40º año, a los 40 años de la Revolución Anual. Entonces, ¿qué afirma él? Como empieza en el mundo el marxismo que niega la propiedad privada, entonces él enfatiza el tema de que la propiedad, el derecho a la propiedad es un derecho inalienable. Existe. Contrapone, pero para
capital y el trabajo se oponen. Puede haber un complemento entre ambos. No la clase laboral tiene que estar del moño con el capital. Ya que esté del moño es un problema, pero no es lo natural, es una desviación de lo que está pasando. Y la redención del proletariado, ¿cuál será la salvación del proletariado? La lucha en clase, no trabajos en condiciones dignas de salario. La llena de sentido común. No, la salvación no va a ser ir a matar al capitalista. La salvación va a ser por sus condiciones dignas de trabajo. El capital con un rostro decente y una estructura salarial justa. Esto lo toma el Papa entonces Pío XI en el año 81. ¿Cuál es el que dice? Los mensajes de Navidad del Papa Pío XII. Papa Pío XII, que pobrecito, la prensa ha acribillado, porque ya ha dicho que es colaboracionista Hitler, es unas cosas totalmente falsas. Pío XII le toca ser el pontífice en la iglesia en la Segunda Guerra Mundial. Tremendo, ¿verdad? Además, él era una personalidad particular, era un hombre como, ¿cómo decirlo? Como hierático, se diría, buenas palabras empleadas, como el más tradicional estilo de los papas antiguos, que eran como personalidades como sagradas, intocables, y allá en el fondo, una cosa así, guantes. Él era así, pero era como su personalidad, ¿verdad? Y el entorno, el momento histórico en el que vive. Este papa es un papa de la guerra del 39 al 45, pero es más largo todavía, llega prácticamente hasta el 50, a fines de los 50. Entonces, las dos cosas más importantes que hace a través de estos mensajes de Navidad son esas dos cosas. Primero, el reconocimiento de los derechos humanos. Debe recordar que los derechos humanos se firman en París en el año 1948. Tanto de Pontífice. No es una cosa viejísima. Los derechos humanos son de 1948. Desde ayer esa vaina. Entonces, el Papa Pío XII le dice así. Está muy bien los derechos humanos. Y segundo, hay que cosa, como ahora con el tiempo nos dice, pero reconoce la democracia como una cosa muy buena. Que a la iglesia le costó entender la democracia. Le costó entender la democracia. ¿Por qué? Por ser ella tan vertical, tan triangular, tan piramidal. Al ser la iglesia con una estructura tan así, digo yo, esa cosa como de que el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, como que eso no es mucho. Como que Abraham Lincoln, el famoso discurso de Gettysburg, que es una belleza que tiene usted que ver, cuando Lincoln fue a la consagración, la dedicación del cementerio de Gettysburg después de la guerra civil, pronunció ese famosísimo discurso que se llama una cosa que significa tres párrafos. El párrafo final dice eso, que el gobierno del pueblo, del pueblo para el pueblo, siga vigente en todos los conflictos de la tierra. Una belleza de su discurso. Además, Lincoln es una, he visto la película, tienen que ver, es una película muy buena. Pero estamos hablando de Lincoln, hablando de Pío XII. Entonces a Pío XII le costó, pero lo reconoció, y no, efectivamente la democracia es una vaina buena, ¿sabes? Sí, ya pensándolo bien. Me da algún cólico, ¿verdad? Por aquí o por allá, pero está bien, que eso es un hito, ¿verdad? Churchill era el que lo decía muy bien, ¿verdad? Decía, la democracia es el peor de los sistemas de gobierno, si aceptamos todos los demás. Malo, pero no menos malo que hay. Ese es el legado, pero no hizo ningún documento llamado así. Después llegó Juan 23, Angelo Roncalli, la carta de Venecia. Don Angelo era un hombre bonachón, su estilo incluso recuerda mucho al Papa actual. El Papa Roncalli, en el año de 1961, publica su carta encíclica Madre y Maestra.
Recuerden ustedes que este señor, grande ya en años, convoca el Concilio Vaticano II, que fue una revolución absoluta, ¿verdad? Que es porque es famoso, llama a los cardenales, abre la ventana, entra el ventolero de la primavera romana y dice: eso es lo que quiero que pase. Mira que increíble eso. Entonces convoca el Concilio cuando nadie se lo esperaba. Lo que se esperaba era que se muriera. Esto se va a dar un poquitico, vamos a verlo. Y llega otro. Pero salió bueno, eso le pasa así. Entonces resulta que en su carta encíclica Madre y Maestra proclama estos 4 principios. Se dice que Juan XXIII tenía como asesor en estos temas un dominico muy ducho, un hombre muy preparado. Y de hecho introduce temas que ya tienen una enorme novedad. Hay un cambio, de hecho se habla de 2 épocas en esta parte de la doctrina social, de León XIII, Pío XII y Juan XXIII en adelante, que cambia absolutamente el tono de todo lo que se dice. De León XIII a Pío XII el tono es muchísimo más bíblico y fundamentado en la revelación. Ya de Juan XXIII para adelante se habla de los evangelios, pero hay mucha ciencia social, hay mucha ayuda ya de la ciencia social, una segunda época de la ciencia social. ¿Por qué? Porque dense cuenta que además ya hay palabras distintas, ¿verdad?, de lo que vimos antes. Entonces él dice la importancia del bien común, porque hoy cuando estaba enfatizando la importancia de la propiedad privada, dirá: sí, pero más importante todavía es el bien común, porque el bien común está por encima del bien local. Es el Papa que reflexiona muchísimo sobre el bien. ¿Por qué? Porque además el mundo empieza a ser una realidad muchísimo más complicada. Que piense que ya pasó la Segunda Guerra Mundial. Piense que había pasado Corea, lo que estaba pasando. Piense que los 60 son una época como de optimismo ambiental. Es una época de optimismo ambiental. Son los Beatles, de Selfies, después de Abuso. Es una época en la que el mundo venía ya de 2 horrores de guerras y parecían ya superadas. Entonces, una época incluso que en los Estados Unidos se conoce como la época de los baby boomers, ¿verdad? Es eso. Es decir, una natalidad enorme en los Estados Unidos como producto de un optimismo ambiental. Entonces, el mundo empieza a tener conciencia de que es un pañuelito. No es una cosa chiquitica, que se intercomunica. Entonces, claro, la importancia de la participación en la vida social, el desarrollo internacional, ya están los organismos internacionales empezando prácticamente a generarse. Entonces, sobre todo la comunidad de las Naciones Unidas, etc. Y empieza a introducir el tema ecológico. Y el mundo empieza a percibir que aquí hay un riesgo en el tema. Era como producto de una industrialización creciente y de una subida del consumo. Es lógico, ¿verdad? El mundo tiene más chiquitos, hay más gente, hay más demanda de productos. En consecuencia, tienen que ser más intensivos los procesos de producción, en consecuencia se genera más consumo. ¿Verdad? Juan XXIII. Pero el viejito no solo hizo eso, hizo otra más. Y hizo otra más, ¿por qué? Porque empezaba a ver que se calentaban las cosas entre Estados Unidos y Rusia. Se empezaba a hacer en el mundo un mundo bipolar, ¿verdad? Un mundo de los Estados Unidos por un lado y los países capitalistas y otros países, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y todos los países por satélites, Europa del Este, ¿verdad? Y un montón de guerras en Asia y en África. Eso era un desastre. Y en América Latina no era la excepción, ¿verdad? Ya había la primer punta de lanza de la Unión Soviética en Cuba. Estaba acabando de pasar eso. Había acabado de pasar el asunto de los misiles. Entonces el mundo estaba con temperatura. Entonces el Papa escribe esta cartita que se llama Paz en la Tierra. Pacem in terris. La paz no es que nos sale una cajita feliz. Mira la paz en la tierra.
una cosa muchísimo más elaborada. ¿Ya? Y como derivado de qué? Bueno, del respeto a los derechos naturales del ser humano, de la necesidad de tener unas normas de convivencia y unas condiciones de convivencia que garanticen la paz. Vuelve a hablar del bien común y empieza a hablar de la importancia de las relaciones internacionales para garantizar la paz en la tierra como mundo. ¿Qué más? Sigue el recorrido histórico y llegamos entonces al Concilio Vaticano II. ¿Qué es el Concilio Vaticano II? Un momento en que el Papa dice: vengan todos los obispos para acá, vamos a hablar de cosas que hay que repensar en la iglesia, porque esta vaina no está caminando como debe ser. Entonces llegan todos allá, tuvieron varias sesiones, y como producto de esas sesiones de trabajo se derivaron varios documentos, y bueno, entre los documentos que se derivan está este que se llama Los Gozos y las Esperanzas, emitido ya hacia el final de las sesiones, el 7 de diciembre del año 65. Ya pienso otra vez en el mundo, ¿verdad? En lo que hay en el mundo en este momento. Todo es psicodélico y todo es bitlemanía y todo es shot de luz en la tele, bonanza, todas esas cosas. Entonces el Papa, más bien los obispos del mundo entero, pasan en la Gaudium et Spes, que es un reflejo, es una constitución pastoral, que es la vocación del ser humano, la dignidad del matrimonio y la familia, el progreso de la cultura, la vida económica, social y filosófica, básicos y largos. Bueno, esto es lo que leamos, aunque la Gaudium et Spes es un importante documento, no suele considerarse dentro del cuerpo, digamos, tradicional, está más conformado por el sitio. Bueno, después llegó al papado, cuando se murió de cáncer el Papa Roncalli, llegó el que había sido secretario de Pío XII. Entonces ustedes se imaginarán que Pío XII era así como el secretario, por ahí mismo, ¿verdad? Y llega este hombre enorme, era una cabeza, ¿verdad? Y con una exquisita cultura. Giovanni Battista Montini, el cardenal arzobispo de Milán, era un hombre de una cultura exquisita, clásica, una familia aristocrática italiana, el famoso Pablo VI. Creo que muchos de nosotros lo vimos en una etapa de su pontificado. Le tocó bailar no con la más fea. ¿Por qué? Porque resulta que el bandido Juan 23, ¿verdad? Dejó entrar el chiflón, y al que le dio la gripe fue ese. Porque le tocó implementar todos los cambios de los y los excesos. Entonces fíjense que es un mundo, primero con la Guerra Fría, segundo cuando empiezan a activarse procesos de descristianización, cuando el mundo está muy violento. Todos estos años del pontificado Pablo VI tiene el mundo es muy violento, hay muchas guerras en todos lados, la amenaza de la guerra nuclear todos los días, la cultura está cambiando absolutamente. Es la época también, además de la revolución sexual, que surgió el ritmo. Es la época de la marihuana, de Bob Marley, de la música disco, Janis Joplin, toda esa cosa que es muy curioso. Y los curas con todas las calenturas del mundo, todas. Unos se hacían marxistas, unos se hacían guerrilleros, las monjitas bailaban, saltaban la cuerda, es decir, era una cosa extraña. Y al pobre Pablo VI le tocó todo, sufrió mucho, porque además era un temperamento que somatizaba. Es que hay unos que son pellejo de chancho, pero de este no. Le llegaba al alma todo le llegaba al alma, el cardenal Montini. Entonces Pablo VI, de las primeras cosas que hace es en el año 67, el mejor año de la historia de la humanidad, hace este libro
Populorum Progreso. Es una joyita la Populorum Progreso. A mí me encanta. La Populorum Progreso habla de desarrollo integral del hombre, desarrollo solidario de la humanidad, justicia social en las relaciones comerciales y intercambios enriquecedores. Eso no se lo brinca, o sea, son cosas sustanciales, cosas fuertes. Pablo VI define ahí desarrollo. Tengo para mí la mejor definición de desarrollo que he visto en mi vida. La hace ahí Pablo VI. Cuando dice el desarrollo es el paso de condiciones de vida menos humanas a condiciones de vida más humanas, y empieza a decir qué significa menos humanas y empieza a decir qué significa más humanas. Es una joyita esa definición de Pablo VI. Es toda la sensibilidad de Pablo VI aunado a su sabiduría, plasma un documento de una enorme importancia, vale la pena indudablemente. Bueno, lo ven así como era. Dice que Pablo VI le tocó enfrentar una de las cosas más tremendas fue cuando las brigadas rojas en Italia, que eran los terroristas, cada país tenía su grupo de terroristas, todos. España tenía la Z, las brigadas rojas en Italia, Alemania tenía, ¿cómo se llamaba? Bueno, y el cono sur también estaba lleno de grupos guerrilleros, claro, estaban las dictaduras de derecha, en la misma época, la época en la que América del Sur está llena de dictaduras militares. Operación Condor, la época de Pinochet, ¿verdad? La época de Stroessner, toda América Latina está allí, y América Central igual. Estaban todos los militares en el resto de América Central. Solo Costa Rica no tenía un general importante. Hay una anécdota muy famosa de Don Pepe, en el año cuando gobernó la última vez, en el 70-74, que llegó a una reunión de los presidentes de América Central. Entonces llegaron todos con sus jefes, con sus galones, los uniformotes. Entonces el niño, don Pepe, llegó y pues aquí vamos a comer 5 de queso. Entonces él les quedó viendo, les dice, ¿qué va a hacer? Todos ustedes son generales. Pero aquí el único que ha ganado una guerra es yo. Autogésimas venias. La autogésimas venias es a los 80 años de la Reunión. Al advenirse, al llegar, al cumplirse 80 años. Así es como se llama esta carta del año 71. El Papa trata temas muy puntuales. Eso es el mujer favor. La primera vez que se trata el tema de la mujer, explícitamente. Año 71, nueva sensibilidad. Por eso lo que decía antes, que es el análisis de las situaciones cambiantes del mundo. Como decíamos hace 8 días, está clarísimo. Son nuevos problemas y nuevas situaciones. Se habla de los jóvenes, ¿por qué? Porque vienen los baby boomers del mundo creciendo. Todo lo que nació a fines de los 50, después de la guerra, y en los 60, empieza a ser adolescente aquí. Y empieza a ser joven. Entonces en el mundo hay una cantidad de jóvenes, ¿verdad? Realmente cuando entonces el Papa trata el tema, trata de la mujer, trata de los trabajadores, trata de las discriminaciones, como es posible que en el sur de Estados Unidos todavía existiera esto, y la parte de Sudáfrica. Se trata todas estas, las enormes masas de movilidad humana que se experimentan en el mundo entero, el auge de las ideologías por la polarización del mundo entre capitalismo y comunismo, y el tema de la justicia, que es interesantísimo. Los papas tienen unas definiciones de justicia que son preciosas. La paz es fruto de la justicia, decía Pablo VI en este documento. La paz es fruto de la justicia, no vengan con cuentos. No es confirmando cositas, no es que si hay justicia en la sociedad hay paz, si no hay justicia no hay paz. El desarrollo es el nuevo nombre de la paz, también es Pablo VI. Tan es así que incluso los Estados Unidos en esta misma época, un filósofo norteamericano vuelve a meter en el discurso de la filosofía la palabra justicia, un libro que se llama La teoría de la justicia, en el mismo año, muy curioso, como un papa en Italia, en
engendra eso, y un pensador de los Estados Unidos, John Rawls, escribió un librito que se llama justamente un librote, que se llama La teoría de la justicia. Seguimos el camino y entonces llegamos, bueno, dimos un brinco. Muere Pablo VI en el año 78. No les conté lo que pasó con él. ¿Por qué se puso triste? Es que le secuestraron a un amigo. Las Brigadas Rojas, los terroristas, le secuestraron a Aldo Moro, que era el primer ministro italiano, que era muy amigo suyo de infancia. Y entonces el Papa incluso le escribió, al mismo citado, le escribió al grupo terrorista una carta de su puño, pidiéndole que le perdonaran la vida, que lo dejaran libre. Apareció hecho un mocho en la cajuela de un carro. El Papa fue a hacer a Milán el funeral. Y la homilía está grabada, es una homilía querida, porque el Papa le reclama a Dios no haber escuchado su corazón. El reproche. Y al Pablo VI, pobre, le tocó tan dura que fíjense que en algún momento incluso dice que él teme que por algunas, ¿cómo se dice? Las personas de la madera. Que en alguna grieta de las paredes de la iglesia, ojo, se haya colado el humo de Satán. Para que lo diga Diego Víquez, pero Pablo VI, el Papa, por alguna grieta de las paredes de la iglesia parece haberse colado el humo de Satán. ¿Qué drama? Como para llegar a decir una cosa de este tamaño. Bueno, claro, entonces en ese escenario aparece este polaco, que es de póngale 360 grados distintos en naturaleza, temperamento, vida y todo a Pablo VI. Entonces, ¿qué digo yo? Bueno, que Dios cuida a la iglesia porque manda lo que ocupa cada momento. Eso es así. Eso es así. ¿Por qué? Porque mandó un general de brigada. Este es un general de brigada. Porque hay que decir polaco, no es decir cualquier cosa. Pregúntenle a los europeos. Polaco es lo más bubón que hay en Europa, solo comparado a los gallegos. No hay nada más bubón que eso. Somos fuertes, duros y católicos, pero hasta el café de la primera comunión. Es una cosa, pero fuertísima, ¿verdad? Pero además de eso, vean lo que es la vida. Mientras que Montini había sido seminarista desde los 12 años, huérfano, picar piedras, actor, deportista, entre Hitler, el marxismo, a la sombra de un santo, el cardenal Wyszynski, el cardenal de Cracovia, de Varsovia. Y entonces empieza este hombre a tener un papel importante. Entonces llega ese cónclave después del cansancio del pontificado Pablo VI. Entonces apuestan por un hombre, digamos, con unas características humanas y personales completamente distintas. Y empieza a ser un pontificado larguísimo, ¿verdad? Y dramático. ¿Quién puede negar un milímetro de es decir, nos mandaron un general de brigada, ¿verdad? Y entonces él, empezando nomás, él que había sido un obrero, retoma la doctrina social de la iglesia. Que piensan que del 71 al 80 habían 10 años de que no había un documento social, mucho. Entonces, la obra ejerce a través del trabajo, eso quiere decir. Entonces, una reflexión profunda, esta salió de su mano completa. No todas las encíclicas las escriben completamente los papas, vean, le ayudan. Esta encíclica, siempre se ha dicho, es de la mano completa, y se nota en todo. ¿Saben que Juan Pablo II, más que teólogo, era filósofo? ¿Verdad? Es más honda su reflexión antropológica que su teología. Hasta donde se sabe, toda la teología de Juan Pablo ha pasado por la mano Ratzinger.
Y eso es una encíclica absolutamente antropológica, donde es una reflexión profunda sobre el trabajo del ser humano. El que venía del marxismo hace un análisis comparado entre lo que es trabajo y capital, los derechos inalienables de los trabajadores, y empieza a hablar de la espiritualidad del trabajo. O sea, nunca se habla de eso. Entonces, esta cooperación del ser humano con la obra de la creación es un aporte muy, muy novedoso dentro de lo que es Magisterio Pontificio. Pasan los años y llega el año 87. La solicitud Rei Socialis, la preocupación social de la Iglesia. Solicitud, preocupación, Rei, los asuntos sociales. Ya aquí, en el año 87, empieza a ser más dramática todavía que el problema de marxistas con capitalistas, empieza a ser más dramático el problema del desarrollo y de la pobreza norte-sur. Bueno, pasa de ser un conflicto de este-oeste a una cosa norte-sur. El norte opulento y el sur pobre. Porque los ejes del este y oeste, ¿por qué? Porque aquí estaba Moscú y aquí estaba Washington, este-oeste. Mientras que en este caso, norte-sur. Ricos aquí y pobres aquí. Las causas de la miseria, que es el desarrollo humano auténtico, y se anima a hacer una lectura teológica de los tiempos modernos. Vamos bien. Y en el año 91, adivinen, a los 100 años de qué? De la red global, centésimos años. Esta es una pieza, ¿verdad? Es una pieza realmente de pensamiento, porque fíjense que la esencia de esto es la siguiente. Ya ha caído el muro de Berlín, chiquitos. Ya el mundo no es bipolar en este sentido de las ideologías. Entonces Juan Pablo II dirá, chiquitos, no se alegren, ¿verdad? El que haya caído en el marxismo y el que la ayudó, ¿verdad? Que se cayera, buena persona. No quiere decir que lo que nos está quedando es un mejor escenario. Porque los dos tienen el mismo problema. Qué interesante. Las dos ideologías tienen el mismo problema. ¿Cuál? Un problema antropológico. Es decir, ¿cómo conciben al ser humano? El primero le niega la libertad al marxismo, por eso se ve. El segundo se la extrapola. Son dos excesos, es decir, se la manda al otro extremo. Uno se la quita y el otro le dice, se puede hacer lo que te dé la gana. Chiquito no, la convivencia social necesariamente implica la autorregulación del mundo. ¿Recuerdan de Benito Juárez, el patriota mexicano? El respeto al derecho humano, al derecho ajeno, es la paz. Entonces, esa es la síntesis de eso. Después de los centésimos años, en el año 91, la última carta social es la que vamos a hablar de hoy, lo puse en blanco. Caritas Inventarias, que implica un giro muy interesante. Muy interesante. Pero entonces, ¿qué les voy a hablar? Ya al final, para terminar. Vamos a dedicar 20 minutos a cada uno de los esta larga lista de documentos se consideran también doctrina social de la Iglesia, pero en otra dimensión. Las primeras son doctrina social de la Iglesia del Magisterio Nuestro, latinoamericano. Aportes de los obispos de América Latina que se reúnen cada cierto tiempo en alguna ciudad para analizar la marcha de la Iglesia en el continente latinoamericano. Entonces sacan un documento. La primera reunión fue en Río de Janeiro. Sacó un documentito en el año 55. Fíjense lo que pasaba en el mundo, ¿verdad? En el año 55. Aquí dice que es el mejor año, no sé por qué. Pero eso era bueno. En el año 55 en Río se reúnen los obispos, ahí figuran hay unas figuras realmente importantes en Río, particularmente un obispo chileno que hace que después se genere una importante iniciativa en Santiago, en el estudio de lo social, de lo social.
hay una enorme inquietud, la posguerra, son las tesis desarrollistas. Piensen Costa Rica en esa época. Costa Rica en esa época fue cuando la pobreza pasó del 52% al 25% en esos años. Fue el desarrollismo, que se llamaba, de la mano de un ente de la ONU que estaba en el sur, que se llamaba la CEPAL, de la mano de un señor que se llama Raúl Frey, que impulsó una cosa muy interesante, que era la transformación productiva con equidad, que logró una visión de la economía fundamental en un inglés, Kenneth Galbraith, que logró la participación del Estado, pero como motor de la economía. Creo que eso fue el Estado como impulsor de la economía, a través del ICE, a través de la banca nacionalizada, a través de la inversión en obra pública. Eso pasó en el mundo entero, la época desarrollista. El documento de Medellín surge en una época de dictaduras militares generalizadas. Es un documento extraordinariamente fuerte en materia social. Está a la mano de dos o tres obispos muy importantes: Pedro Casanda, el del Cámara en Brasil, y Leonidas Proaño en Ecuador. Tiene su mano allí y hace un documento muy fuerte. Documento de Santo Domingo de Puebla en el año 79, que contó con la presencia por primera vez de un papa. Fue Juan Pablo II allá. Y siempre se dijo que fue para poner en cintura a los obispos de América Latina, que andaban un poquitito inquietos, un poco marxistas, algunos de ellos. Entonces Juan Pablo II, como les decía, general de brigada, como era, digo, locos, solos ni locos. Entonces acá se fue para México para estar allí. Fue su primer viaje. No se acuerdan que fue apoteósico, su viaje a México, la salida del Papa América de que Pablo VI había ido a Bogotá en el año 68. Luego el documento de Santo Domingo a los 500 años del descubrimiento de América, el inicio de la evangelización internacional. Menos importante, la verdad es un desorden de documento. Usted lo ve y usted no tiene ni pie ni cabeza. Pero después llegó Aparecida, es un documento muy interesante donde está desde el principio hasta el fin la mano del cardenal de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio. Un documento importante del año 88 del Vaticano que se llama Las Orientaciones para la Enseñanza de la Doctrina Social de los Seminarios, muy interesante porque recoge 10 o 12 principios que vamos a ver esta semana. La Evangelio Iniciante del Papa Pablo VI, un documento sobre la evangelización en el mundo contemporáneo. Esa es una joyita, ¿verdad? Como casi todo lo que de la mano de Pablo VI. Y después se recordará que se vivió en América Latina aquella cosa famosa que se llamó la teoría de la liberación, que era aplicar el análisis marxista a la interpretación de la realidad. Entonces salió una cosa rara, una defensa entre sociología, ideología y teoría, y provocó, ¿verdad?, unos conflictos, unas cosas tremendas. Hay nombres que hemos oído, como Leonardo Boff, ¿verdad?, Gustavo Gutiérrez, Ernesto Cardenal, todos aquellos que, ¿verdad?, de esas épocas. Entonces el Vaticano sacó dos documentos corrigiendo algunos errores originales presentes en la teoría de la liberación, pero que sirven para la doctrina social de la Iglesia. Dos documentos hechos por el cardenal Ratzinger, que en ese momento era el guardián de la doctrina, ¿verdad?, el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. El primero se llama Libertatis Nuncius, el anuncio de la libertad, y el que tiene unos nombres tremendos, Libertatis Conscientia, la conciencia de la libertad, el año 84 y 86. Y finalmente, el Vaticano agarró todos los documentos y hizo un libro dividido por temas. Ese es el compendio de la doctrina social de la Iglesia del año 2006. Como ven ustedes, mis queridos amigos y amigas, este recorrido breve de 150 años nos permite ver, tener una mirada, digo yo, resumidísima, pero digo yo por lo menos es comprensiva de lo que es el caminar de la doctrina social de la Iglesia, y que como ven ustedes es imposible entender la doctrina social de la Iglesia, el texto que ustedes desde yo, no podemos entender los textos
sin los contextos, porque toda la doctrina social de la Iglesia nace de interpretar la realidad de la teología cristiana, ¿verdad? Entonces es un tesorito que hay allí, indudablemente. Yo siempre le digo a los auditorios menos amistosos que no creo que exista un cuerpo doctrinal en el mundo con la solidez de la doctrina social de la Iglesia. Pero ¿cómo? No, mira, es que no hay. O sea, existen formulaciones, el marxismo hizo muchas cosas, pero un cuerpo con una evolución, una continuidad en el tiempo, una solidez en los principios generales sin contradicción, porque de pronto cambian soluciones técnicas. Uno podría hablar más del derecho a la propiedad privada y hoy se podría hablar más del destino social de la propiedad, pero la esencia de los principios no ha variado. Entonces yo siempre lo que planteo es que acérquense a los textos. Hay unos más bonitos que otros. No empiecen a leer la situación de la Iglesia con la leer para Dios, porque porque ni el lenguaje es una cosa cercana a nosotros. No hablo, hasta usa el plural legislativo. Los papas antes nos, era el Espíritu Santo y yo. No de los papas eran Jesús. Él y el Espíritu Santo. Ya los papas no usan ese para hablar. Es mejor empezar de atrás para adelante. Y si me dicen con quiénes, empiecen con Pablo VI. Escribe un Juan Pablo II es duro para entender. Eso no es tan sencillo. Pero con Pablo VI, particularmente con el Progreso, pueden tener ustedes un texto bonito. Y ya como referencia, como consulta, el convento de la doctrina de todas las librerías, que ya es por temas. Entonces, por ejemplo, ustedes dicen, ¿qué dicen los pasos sobre el trabajo? Ustedes llevan mi capítulo entero donde están, llevan todos los documentos, selecciones ordenadas sobre el trabajo, la empresa privada, la mujer, el desarrollo, la agricultura, todo está establecido en los temas. Bueno, es una maratónica, apenas he podido respirar. Yo creo que más o menos alguna pregunta, algún comentario. Estaba pensando en las políticas sociales, el impacto que causó y la participación de Monseñor Sanabria. Nada más mencioné a ti. Creo que efectivamente los puntos más altos en la Iglesia de Costa Rica en materia social está marcado por el señor Til con la Carta del Salario Justo y por Monseñor Sanabria, indudablemente, porque Sanabria, se dice tantas cosas de Sanabria y entre las cosas que se dicen es que incluso hasta en la redacción del texto de ley estuvo su mano. Saben que tenía una amistad muy entrañable con el doctor Calderón Guardia, producto de la formación católica del doctor en Bélgica y del hogar católico que provenía, el doctor Calderón Muñoz, religioso, Calderón a su manera también religioso, y entonces sí tenía una amistad con Calderón, pero yo no solamente digo la amistad, sino también la agenda de Sanabria, porque Sanabria era de los obispos que tenían agenda propia. No solamente lo que decía el gobierno, sino que también tenía cosas en la cabeza. Era un hombre eminente. Saben que en el Pío Latino hay una banderita de Costa Rica por él, que ha sido el mejor alumno latinoamericano que pasó por el pueblo de ahí. Entonces le pusieron un cuadro ahí en la esquina. Entonces, sí, efectivamente, el aporte de Sanabria. Más recientemente, me parece que, vean qué curioso, probablemente las luchas sociales más fuertes se libraron en Costa Rica bajo la orientación del señor Arrieta, con el tema del conflicto por el agua, cuando él era obispo Tilarán, particularmente, y respecto a algunas injusticias que hay en materia de trabajadores en las bananeras. Después de eso, la Iglesia ha venido languideciendo terriblemente hasta el punto de que hoy tenemos prácticamente una ausencia absoluta de la voz de la Iglesia en el ámbito social.
consagrar a los poderes del Estado metropolitanos. Entonces estás creyendo la palabra metropolitano. Eso es raro. ¿Ah? Ya. Es lo más inoportuno, ¿no? En un momento como este, ¿no? Así no se incide. Usted está viendo la elegancia de eso. ¿Ah? La solidez de eso. Y los esfuerzos que se han desprendido de eso. Eso no tiene nada que ver. Sí, eso. Pero sí, claro, veo momentos importantes. Eso sin contar la influencia sotoboche, que es una, como si los italianos, de Calladito. ¿Verdad? Porque de Calladito, por ejemplo, Emilia Solórzano, la esposa de Tomás Duarte, católica y amiga de Monseñor Tito, logró prácticamente que el general Duarte aboliera la pena de muerte. Eso se sabe. Usted ha traído ¿qué más? Y el otro extremo, estamos viendo actualmente, precisamente, más bien están haciendo todo lo contrario. Están dando más importancia, vemos como la convivencia Pero ¿por quién? del pueblo. No sé. Yo creo que culpa a mucha gente, pero entre tanta gente hay una culpa también. La culpa es de una iglesia que cada vez incide menos en la gente. Sí, que si a mí me dejan hacer, yo subo a pintar la casa. Si usted no pinta la casa, ¿quiénes llegan? Los hombres. Si usted no lava el baño, ¿quiénes llegan? Los hombres. ¿Verdad? Si usted no se lava las patas, ¿qué llega? Los hombres. Y si usted tiene un país y usted nunca lo cuida, ¿quiénes llegan? Los bichos. ¿Dónde crece el protestantismo? Donde el cura está metido en la casa. ¿Dónde está? Eso es así. ¿Dónde se portan mal los chiquillos? ¿Y dónde no está el papá? ¿Y la mamá? ¿Dónde hacen loco